Shabbat Shalom a todos y sean bienvenidos a un nuevo estudio de la Parashá y de esta semana, ¿cierto? Que se llama Emor. Nuestra porción llamada Emor se encuentra, ¿cierto?, en el libro de Vayikra, capítulo 21, y en ella se encuentran los siguientes temas. Se habla acerca de las restricciones que hay respecto de los Kohanim y del Kohen Gadol, o los sacerdotes, ¿cierto?, y el sumo sacerdote, que tienen ellos, ¿cierto?, respecto de con quién casarse, el matrimonio, su aspecto de la sexualidad y por supuesto la descendencia, y temas del duelo, cómo tienen que vivir estas situaciones. Más adelante en esta porción se hablan acerca de leyes relativas a defectos físicos que tienen algunos Kohanim y quienes podían o no participar de ciertas actividades o incluso comer o no de ciertas porciones, ¿cierto?, sacerdotales. En la tercera aliyá se habla acerca de lo que es una imperfección aceptable u otra inaceptable respecto de los animales que eran designados para hacer un sacrificio, un corbán. No cualquier animal podía ser ofrecido ni de cualquier forma podía ser entregado. Entonces, de alguna forma u otra ahí vemos que si se estaba requiriendo cierta rigurosidad en los sacrificios, también, digamos, el que los presentaba tenía que tener la misma rigurosidad en cuanto a su aspecto. Nada, ¿cierto?, que tuviese algún, comillas, defecto podía ser presentado delante del Eterno como algo consagrado, preparado de entre lo mejor, ¿cierto?, del pueblo para ofrecer, ¿cierto?, un sacrificio. Todo esto, ¿cierto?, tiene que ver, porque aquí saltamos, bueno, desde la cuarta aliyá en adelante saltamos a cuando se habla acerca del Shabbat, se habla acerca de Pesaj, acerca de la ofrenda de la cebada o el Omer, y la fiesta de la semana, se habla sobre Yom Teruah, el día de la trompeta, ¿cierto?, o llamado Rosh Hashanah, y Yom Kippur, o Yom Kippurim, como dice ahí, día de la expiación. Se habla sobre Sukkot y hacia el final sobre las leyes de la luz perpetua, el Ner Tamid, los panes de la proposición, el incidente también con el blasfemo y las sanciones que hay por este aspecto. Se habla también del mandamiento de santificar el nombre del Creador en esta porción. Salud. Entonces, todo lo que se refiere, ¿cierto?, al santuario en la escritura tiene que ver con mucha rigurosidad en el sentido de presentarse, ¿cierto?, delante del Eterno, porque también recordemos, ¿cierto?, todas las leyes que rodean al Mishkan o al santuario tenían que ver con la pureza ritual, pero también con la limpieza. Nada, ¿cierto?, no solamente impuro, sino nada sucio, por así decirlo. Podía contaminar el lugar, ni tenía que mostrarse como algo indeseable ante los ojos de los hijos de Israel. Podríamos nosotros acordar, por ejemplo, que si uno va, por ejemplo, piensen ustedes, van a una tienda a comprar algo, van a comprar comida. No, mejor, van a un restaurante a comer comida. ¿Qué pasa si ven en ese restaurante que está sucio el piso? Que las paredes están un poco sucias, que huele mal. O que simplemente la camarera o el camarero, no sé, están manchados. O sea, inmediatamente no quieren entrar en ese lugar o van a preferir ir a otro. Porque la imagen que da no es la mejor. Entonces, todos los aspectos de la imagen del Mishkan estaban resguardados, ¿cierto?, para que desde la persona que presentaba los sacrificios hasta el pueblo que rodeaba el santuario pudiese guardar ciertas restricciones y tomar los resguardos necesarios para que se viera como algo aceptable, santo, pulcro, agradable ante los ojos de todos, ¿cierto? No solo de Dios, sino que de todos. Porque uno podría decir, pero ¿cómo Dios va a rechazar a una persona por su tamaño, por ser muy baja? Bueno, pero si alguien, perdón, va a sonar quizás como broma, pero
Pero si alguien de esas categorías o con ese aspecto físico se para delante de todos los demás y se ve así chiquitito y a lo mejor todos los demás y está dirigiendo y todos los demás altos, como, no sé, pues, ante los ojos de muchos bien parecidos, y alguien va a decir, bueno, ¿y no tenían algo mejor? No manifiesta el resplandor de la gloria del Eterno. Que en el fondo todo eso se podía ver como algo, un defecto, ¿cierto? Algo despreciable, quizás no ante de los ojos de Dios que un sacerdote con esas características, con un buen corazón pudiese dirigir un servicio, sino que ante los ojos de las personas se podía ver como algo cuestionable. Y de hecho esto pasa, ¿cierto? Y pasa mucho. La gente cuestiona, y somos muy buenos para cuestionar muchas situaciones, porque encontramos, oye, debería haber sido así, ¿por qué se ofreció esto, por qué no esto otro? La gente siempre está pensando o hablando algo de la situación. Pero es lo que sale en la Torá. Por eso estamos explicando el contexto. Por eso estamos explicando el contexto. Dice textualmente eso, hermano. Nadie con estos defectos participará en este servicio. Esa es, cierto, parte de la segunda liga que leímos. No sé si la leyó usted. No, usted leyó la primera. Usted leyó la segunda. Por eso estoy tratando de explicar en el fondo en qué situación estamos hablando. O sea, dentro de la imagen del santuario, para muchas personas podría parecer esto como algo despreciable, desechable. ¿Por qué no ofrecieron algo mejor? Entonces finalmente toda la imagen del Mishkan estaba resguardada por la mejor presentación posible. Entonces, sí, le estamos pidiendo a los israelitas que no pueden ofrecer cualquier sacrificio, que no se pueden presentar cuando quieran, que tiene que ser con esta forma, esta categoría, el animal tiene que estar resguardado a tal fecha, tienen que ofrecer en tal día, ofrecer tal cosa, el animal no tiene que tener defecto ni nada. Bueno, entonces cuando ellos se presentaron también tenía que haber una imagen similar en el santuario. Nada que pareciera algún defecto. Ahora, yo estaba hablando de una persona baja, a lo mejor el hermano le dice, pero ¿cómo? Ya, pero es que de todas formas tenemos que convenir, ¿cierto? Que dentro de la normalidad hay personas que pueden nacer con algún defecto. Tienen un dedo menos, ¿cierto? O alguna diferencia física que no se desarrolló bien, ¿cierto? En su crecimiento. Esto es parte de la vida, parte de la genética, parte de lo que Dios, ¿cierto?, dejó. Entonces, simplemente esto porque el Mishkan tenía que tener esta apariencia totalmente resguardada, ¿ya? Por eso también hasta el día de hoy, en cualquier sinagoga, ¿cierto?, se tiene que guardar el respeto. No se puede correr dentro de una sinagoga, no se puede hablar, gritar. Hay que tener respeto, ¿cierto?, por el Aarón, la Torá. Y en general siempre se cubre la cabeza, ¿cierto?, el varón. Siempre hay un respeto. Porque finalmente estamos haciéndonos una imagen de que en el santuario donde estamos entrando está la presencia de Dios. Es muy solemne, ¿cierto?, una sinagoga. Pero también lo puede ser una iglesia. Otro templo, ¿cierto? Puede ser muy solemne. Todo nos tiene que dar una imagen de una conexión con Dios, ¿cierto? Ahora, esto no es raro si hablamos del punto de vista ético y moral. Perdón si me detengo en esto, no era de lo que quería hablar, pero yo encuentro que como la lectura puede ser un poco chocante muchas veces, es bueno explicarlo. Respecto de lo ético y lo moral que nosotros estudiamos, ¿cierto?, en la Torá, a Dios le asignamos siempre lo más elevado de todo. Dios es el más justo, lo más perfecto, el más misericordioso, el más bueno. O sea, si hay algo de bondad, si hay algo bueno, algo digno de ser alabado, como dice en la Escritura, pensad en eso, porque pensamos en el fondo en la imagen de Dios, como la persona o el ser más elevado de todos, que todo lo cumple. Por lo tanto, cuando hablamos de la ética y la moral, que existe un Dios, que Dios nos creó a todos. Uy. ¿Está bien, hermano? Se notó un poco fuerte. Entonces, nos imaginamos, ¿cierto?, a Dios, al Eterno, como un ser perfecto.
Todo lo bueno, todo lo digno y lo puro, lo santo, lo apartado, lo limpio, lo excelente es Él. ¿Cierto? Entonces, quienes lo representan a Él de mejor forma tendrían que tener estos resguardos de cómo nosotros vemos a Dios. ¿Ya? Y esto respecto a lo ético y lo moral es lo que hacemos. O sea, cuando nosotros pensamos en la moral de cómo comportarnos con el prójimo, porque hay un Dios, y Dios es misericordioso, es bueno, es amable, nos tiende la mano. Bueno, yo tengo que hacer lo mismo con el prójimo. ¿Qué haría Dios en esta situación? Si alguien se cayó, ¿me río de él? No, Dios levanta al caído. Porque si alguien se cae, bueno, a lo mejor nadie lo ayuda, pero Dios sí lo va a ayudar. Entonces yo, como una persona, voy y lo ayudo a levantarse. Todo lo bueno que me imagino en Dios es la moral, ¿cierto?, que nosotros vamos construyendo y que se construye dentro de la Torá. ¿Ya? Este es como el argumento principal, ¿cierto?, y primordial de todo lo que se deriva la ética, la moral, o como usted va a leer, si es que lo ha leído, la guía de los perplejos de Rambam, que él explica muy en detalle todos estos aspectos. En el fondo la imagen de Dios es todo esto lo bueno que le designamos a Él. Por ello es que a veces se le atribuyen formas humanas o figuras como que Él tiende una mano al que necesita. No es que Dios tenga una mano, pero Él ayuda con su mano fuerte, brazo extendido, etc. Hay muchas figuras que le designan a Él la buena acción, el buen pensamiento, el buen sentir. Entonces, para con su representación, y en este santuario tenía que verse algo equivalente a esto, porque la gente tenía que ver a Dios como algo totalmente diferente. Recordemos, ¿cierto?, que los hijos de Israel venían de Egipto, estaban en el desierto, en ciertas condiciones, quizás que no eran, que Dios los tenía resguardados, pero quizás no eran las más óptimas dentro del lugar. O sea, no habían baños, sabemos que no habían baños, por ejemplo, entre otras situaciones. Entonces, todo esto había que resguardarlo de la mejor forma posible, y la imagen de Dios tenía que ser honrada en todo sentido. Es por eso que si yo ofrezco mi mejor ofrenda, el mejor grano, lo mejor que coseché, lo más hermoso, va a tener que comerlo, por así decirlo, tengo que ofrecerlo a Dios. ¿Y quién va a poder comer de ello? Bueno, la persona que está apta, bajo el mismo criterio, ¿cierto?, va a poder tomar de este sacrificio. Pero la persona que tenga algún defecto, comillas, no participaría de esto. No es una discriminación per se, sino que es una equivalencia. Dios en el fondo está diciendo, si ustedes se portan así conmigo en lo excelente también va a estar en mi casa. Y yo los voy a bendecir con todo lo excelente. Es una equivalencia. Y esto es muy importante porque los pueblos, ¿cierto?, del mundo antiguo no entendían este concepto. Ellos creían en el politeísmo. Adoraban muchos dioses. Entonces, si este Dios no me cumplía a mí, yo voy y le pido a otro Dios. Hago un sacrificio para este, para aquel o para aquel. Y en el fondo, siempre la equivalencia, o sea, no hay una equivalencia entre la moral de la persona versus lo que está pidiendo. Porque si yo le pido algo y él no me cumple, es como no es equivalente, entonces voy con alguien que sí me cumple. Lo que ha hecho la humanidad es siempre rebajar rebajar su concepto de Dios a su propia imagen. Si yo hago esto me debería ir bien así, pero a lo mejor no estoy haciendo lo más correcto o éticamente moral. Entonces ellos siempre buscan una forma o con quién validarse en su nivel equivalente. Entonces a muchos dioses eran equivalentes al hombre guerrero, al que odiaba, al que destruía, o quizás al que robaba, o el que era más hermoso entre los demás. Si nosotros nos fijamos en toda la historia de los dioses que ha habido, es una equivalencia humana. Se asemejan a nosotros. Entonces, con el que más me asemejo, a él recurro, ¿cierto? Y a él le pido y le imploro. Y si no me gusta, busco otro. Pero Dios no, es como, a Dios tenemos que verlo, al único Dios, ¿cierto?, el monoteísmo, como la imagen máxima, ¿cierto?, y elevada de todas las cosas. Yo me tengo que poner al nivel de Él, no buscar algo que esté a mi nivel para cumplir mis deseos y mis placeres, sino yo tengo que elevarme hacia Él.
Bueno, esto que hablamos, ¿cierto? Y me tomo de aquí para continuar con el tema. Nosotros tenemos que elevarnos, ¿cierto?, a la categoría que Dios está presentando a los hijos de Israel. Una categoría de santidad elevada. Ya habíamos leído, ¿cierto?, en la parashá anterior, Kedoshim, Tihiyu, dice, serán ustedes santos, porque el Señor vuestro Dios es santo. Y ahí dice, guardarás el Shabbat, honrarás a tu padre y a tu madre, etc. Condición, ¿cierto?, para Dios importante, que tenemos que nosotros, en nuestro grado, ¿cierto?, moral, asemejarnos a lo que Él haría. Él honra, ¿cierto?, ese día de Shabbat. Él honra a los padres, porque Él es Padre de todos nosotros, etc. Y ahora, ¿cierto?, los hijos de Israel tienen que entender también cómo tienen que elevarse de la contaminación espiritual en la que estaban. Entonces, esta parashá nos ayuda a enfatizar también que la entrega de la Torá de Moshe, bueno, tuvo lugar, sabemos, ¿cierto?, en el monte Sinai. Ahora, ¿por qué en una montaña? ¿Por qué esto es algo importante? Cuando una persona, por ejemplo, asciende a una montaña, o hace alpinismo, o montañismo, etc. Generalmente las personas que hacen eso son personas con un espíritu fuerte, buena condición física, les gusta, ¿cierto?, moverse. Tienen como una característica en especial. Son personas aventureras. Bueno, sin embargo, la mayoría de nosotros, quizás, estamos satisfechos en nuestras vidas sin intentar escalar una montaña. De hecho, la mayoría de las personas, si uno le dice, bueno, vamos a una montaña, ¿por qué voy a ir a una montaña? Estoy bien así, estoy tranquilo. ¿Por qué tendría que ir a escalar un lugar tan alto? No. ¿Cuál es el sentido? Ahora, si lo equiparamos, ¿cierto?, al sentido espiritual, bueno, la Torá parece indicar que el estilo de vida de Israel requiere una especie de montañismo espiritual. Siempre tenemos que estar en un ascenso. No podemos considerar que ya estamos en el nivel equivalente, que ya las cosas que estoy haciendo están totalmente bien, no tengo nada que cambiar. ¿Para qué voy a subir a la montaña? Al contrario, es cierto, la Torá nos plantea siempre ese desafío de que tenemos que esforzarnos para llegar al nivel que Él está esperando de nosotros. Siempre podemos estar cambiando, arrepintiéndonos de algún aspecto en la vida, o simplemente estudiando más, aprendiendo, sabiendo cómo comportarnos. Y hay que hacer una especie de montañismo espiritual. Lo que hizo Moshe, se elevó. Entonces, pese a eso, el Talmud dice que el monte Sinai, o Har Sinai, era un monte modesto. No era el más imponente de todos. No era el Everest. Entonces, dentro de los montes que había en la zona, no era el más elevado. Y fue elegido, de hecho, dicen los sabios, por esto mismo. Porque no era el más elevado de entre todos. No es que uno miraba desde lejos y se veía el Sinai, ¿no? Veía otros montes y de repente aparecía el Sinai como algo más pequeño. Es decir, era algo así como los hijos de Israel. Pueblo humilde, considerado, quizás poca cosa entre las naciones. Este era un monte también pequeño, modesto en altura. Y fue escogido porque representaba en el fondo esta especie de humildad, ¿cierto?, ante otros montes elevados. Y la idea era que al subirlo no poner en riesgo la vida. Claro, o sea, no tiene que ser imposible subirlo. Exactamente. Entonces, ascenderlo, si bien requeriría algo de esfuerzo, energía de parte de cada uno, un propósito, no era algo inalcanzable. O sea, si alguien creería, pero Moshe fue el único capaz de subir el monte Sinai porque nadie más estuvo en condiciones, era imposible llegar hasta arriba, no es cierto. Era totalmente posible para todos los hijos de Israel subir ese monte. El que no hayan querido ellos en ese momento subir, porque se dieron cuenta de su condición espiritual, ¿cierto? En ese momento dijeron, mira, ¿sabes qué? Anda tú, porque nosotros no somos capaces de acercarnos más a Dios en la condición en la que estamos. Te esperamos acá, pero anda tú en este momento.
Pero aún así no es que fuera el monte imposible. Es como cuando hablamos, ¿cierto?, del Mesías. Yeshua no vivió una vida totalmente imposible de sobrellevar. Era vivible lo que él hacía, cómo él se conducía y cómo él vivía. No es que él era el Hijo de Dios y por eso pudo hacer lo que hizo y no pecó y no erró. Nosotros también podríamos imitarlo a él y alcanzar a vivir como él vivió. Entonces, la Torá nunca nos va a plantear esta espiritualidad extrema, ¿cierto?, que nadie es capaz de alcanzar. Por lo mismo, ¿cierto?, la Torá es bastante... siempre va por el camino del medio, por así decirlo. Cuando hablamos del nazareo, por ejemplo, que tenía que evitar tomar vino y guardarse de algunas cosas, tenía que hacerlo pero por un tiempo. O sea, Dios nos está pidiendo que no tomemos fruto de la vid, o que seamos totalmente resguardados y que nadie se tome un poco o se embriague y quiera alegrarse. Claro. Hay algunos aspectos, ¿cierto? Algunas personas que tomaron un camino un poco más duro, pero lo hicieron por una convicción, un propósito que ellos tenían. O Dios también a ciertas personas les pidió un poquito más. Pero la Torá no es un libro imposible de llevar. Por eso, ¿cierto?, en la época de Yeshua, los apóstoles estaban en contra del ascetismo. Porque había muchos grupos que querían imponerle a los creyentes llevar una vida ascética, apartada, que no hay que comer esto, que ni esto otro, que hay que apartarse, casi una vida monasterial. Y no era nunca esto, ¿cierto?, el objetivo de la Torá, sino que fuera algo alcanzable. Mismo problema que tenían los fariseos, saduceos y quizá otros grupos de Israel a los que Yeshua cuestionó mucho, como lo hemos estado estudiando. ¿Por qué? Porque le planteaban a ellos una Torá casi imposible de sobrellevar. Yeshua les decía, pero ustedes les piden esto a las personas, cosas que ni ustedes mismos son capaces de sobrellevar. Están obligando a la gente a diezmar esto, que esto otro, que aquí, que hacer allá, si no ustedes mismos lo pueden cumplir. Entonces, la Torá nunca ha tenido un sentido de ser imposible. Al contrario, tiene que ser alcanzable. ¿Ya? Un lugar recorrible, un terreno transitable. ¿Sí? En el libro El Jardín de la Paz, para varones, sale que no por tener mucha santidad, uno debe de cuidar los otros deberes. Claro. Uno de ellos es la familia, otro el trabajo y otro es la conexión con el resto de la gente. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es bien explícito sobre cómo llevar una santidad. Uno tiene que, por eso, en la vida que uno lleva, tiene que tratar de ver la equivalencia y elevarse, ¿cierto?, en las cosas que uno está haciendo. No se trata de apartarse de todo, sino que se trata de estos principios llevarlos en todos los caminos que recorremos. La vida no es fácil, no es sencilla, la vida tampoco se trata de una llanura plana o ir en bajada. La vida también a veces se va cuesta arriba, como se dice. A veces nos deja sin aliento, sin esperanza, y a veces incluso físicamente lo llegamos a sentir. A veces empezamos con dolores, nos cuesta andar. Bueno, quizás el Eterno también con todo esto nos recuerda. La vida a veces va cuesta arriba, hay que cuidarla, es frágil y tenemos que enfocarnos en las cosas que importan. Y también importa cuidarse uno. Tratar, a veces, ¿cierto?, por llevar una vida demasiado dura en un aspecto, terminamos enfermos. Entonces, a lo mejor, y por eso es que el camino a la Torá nunca ha sido un camino extremo. A lo mejor te enfocaste demasiado en algo y terminaste enfermándote. Debiste haberte cuidado un poco más. Bueno, hay una frase que dice, es duro y difícil ser judío. De hecho, algunos dicen, en esta carta que leemos en Yom Kippur, bueno, es fácil ser inglés, es fácil ser alemán, quizá en este momento, es fácil ser estadounidense, con todo lo que tienen, pero ser judío siempre ha sido duro, porque fueron perseguidos, fue difícil, en todos los lugares donde atravesaron lo pasaron mal. Incluso si pensamos dentro de los más fieles del judaísmo, ¿cierto? Por ejemplo, los profetas, los que fueron más fieles a la palabra del Creador,
fue más difícil todavía para ellos la vida. Tratando, ¿cierto?, de llevar una vida ejemplar y de llevar la palabra del Eterno, muchos de ellos sufrieron grandes calamidades. Entonces, una montaña muy alta, uno diría de inmediato, no, lo siento, no, es imposible que yo suba ese monte. Pero cuando es accesible y sabemos que, bueno, va a requerir un esfuerzo, pero es alcanzable, bueno, de eso se trata la Torá. La Torá es alcanzable. Dice la misma Torá, porque no he puesto esta palabra, ¿cierto?, más allá del mar, como para que digas, bueno, ¿quién la va a traer por mí? ¿Quién va a llegar hasta allá? Ni está en el cielo para que tú digas, bueno, ¿quién la va a bajar para mí? No, está aquí, en tu boca y en tu corazón. Ahí está la Torá. Entonces, también los sabios nos enseñan que las tentaciones de la vida también se presentan como montañas. No solamente el camino es bueno, a veces también las tentaciones son montañas. Porque hay que pasar obstáculos difíciles a veces que nos quieran hacer caer y tropezar. A veces para llegar al camino, pensémoslo así, a lo mejor hay que subir a una montaña, pero a lo mejor el camino no está bueno. Y de repente hay obstáculos muy difíciles de atravesar. Para las personas, ¿cierto?, en este mundo, esto pasa. Y por así decirlo, son como otras montañas, ¿cierto?, que son tentaciones. De hecho, recordemos la imagen de Yeshua siendo tentado por el enemigo. Mira, y lo sube, ¿cierto?, a la montaña y le muestra los reinos, ¿cierto?, y le muestra todo en el fondo las naciones elevadas que habían en el mundo. Y esa era una tentación para él, para hacerlo caer. Pero él dice, bueno, solamente hay que servir al Señor nuestro Dios. Todo lo demás es pasajero. Lo más importante es servirle a Él y superar cada obstáculo. Entonces, a veces también la tentación puede parecer, dice los sabios, como un delgado cabello que puede ser fácilmente descartado. O sea, a veces la tentación es fácil de descartar, pero a veces tenemos que atravesarla y tenemos que circular, digamos, por ella y vencerla. Ahora, pasa que hay personas que se pueden ahogar quizás en un camello. Pasa, a veces inexplicablemente en la vida la gente se ata con un cabello o con un hilo tan simple en la vida que bastaría con decir, bueno, ya no lo hago, pero siguen haciéndolo y siguen y ellos mismos se atan, ¿no?, en la vida para no abandonar sus tentaciones. Por eso que la Torá nos dice, no, tenemos que ser como escaladores de montañas, tenemos que seguir ascendiendo en nuestra vida. Una imagen similar nos presenta, ¿cierto?, una mitzvah que está dentro de esta parasha, donde dice que el segundo día de Pesaj había que ofrecer una ofrenda especial de cebada, el Omer, que era, ¿cierto?, tomada de la primera cosecha del año, y era esta cebada, Omer, el Omer. El Omer, ¿cierto?, en realidad era una medida exacta de ofrenda de comida, o sea, era una gavilla, un hato de esta cebada, ¿cierto?, una medida específica y particular. Era la que partía, o era la precursora de cualquier consumo que se iba a ocurrir después de eso en Israel. O sea, era lo que inauguraba, ¿cierto?, la cosecha. Ahora, históricamente, la primera vez que se presentó esta ofrenda fue después de la muerte de Moshe. Y fue cuando los hijos de Israel entraron en la tierra. Porque mientras estuvieron en el desierto no podían hacer este acto. Entonces, después de que muere Moshe, pueden cosechar, ¿cierto?, y llevar esta gavilla, este Omer. Ahora, ¿qué era lo que había antes que esto? Y dicen los sabios que en realidad el sustento que había antes que esta gavilla, o lo que representaba, era el man, o el maná, ¿cierto?, que en hebreo es el man. Man, que en hebreo significa ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Man. ¿Qué es eso? Man. Que da igual.
Entonces, se dice que este alimento perduró justo después, el día después que Yehoshua o Josué organizó la primera ofrenda del Homer. Entonces está conectado el Homer con el man, o el maná. ¿Ya? El día siguiente que Yeshua ofreció, o sea, el día que termina el Homer, que cesó el maná, al día siguiente se ofreció el Homer. Entonces hay una conexión acá. Fue durante casi 40 años en el desierto que cada Bené Israel, cada hijo de Israel, ¿cierto?, recibió su cuota diaria de man, cada día. Y esto, dicen algunos sabios, era un equivalente a un Homer para cada persona. Diga la hora para... Sí, con respecto a lo mismo. Entonces, como usted dice ahí, que el maná dejó de caer, pero después llega a atravesar el Jardín. Sí. Y fue uno de los primeros sacrificios que se ofreció o una de las primeras fiestas ¿Ya? que se hizo en la tierra prometida, en Canaán. Sí. Eso es lo que yo puedo deducir de lo que usted nos ha explicado. Cada fue cuando iban a pasar el Pesaj, el primer Pesaj, que ahí se usa el maná. De hecho, ahí está como la discusión que tienen los fariseos con los saduceos por el tema desde cuándo se empieza a contar el Homer y cuándo es Pesaj, etc. Viene precisamente de este episodio que cesó el maná y empezamos con la gavilla del Homer. Dice Shemot 16:16: esto es lo que el Eterno ha mandado, recoged cada uno según lo que pudiera comer, un Homer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno en su tienda. Entonces, aparece, ¿cierto?, dentro de la Torá, que había que tomar una medida, una unidad de medida equivalente a este Homer. Era como un Homer de maná, ¿ya? Pensémoslo así. Entonces, durante 40 años cada hijo de Israel recogió su cuota de man o de maná, que equivalía a un Homer por persona. Ante esto, ¿cierto?, el Midrash explica lo siguiente: al entrar el pueblo escogido en su tierra, en su patria, la tierra de Israel, se les instruyó que tenían que corresponder ante esto. Es decir, ellos iban a tener que presentarle a Dios una ofrenda, ¿cierto?, o una unidad de medida, como todo el pueblo hacia el Eterno. Una distracción, lo repito. Entonces, tenían que hacer algo equivalente a lo que Dios le entregó en el desierto. Si el Eterno le entregó 40 años, ¿cierto?, este man en el desierto, bueno, al entrar en la tierra prometida, el pueblo tenía que entregar un Homer de ofrenda hacia Dios, como un pueblo, que era equivalente a este maná. ¿Ya? Entonces esto es lo que explican los sabios respecto al Homer y los días que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces este Homer equivalía a una ofrenda comunitaria, en gratitud también y agradecimiento del maná que nos sostuvo en el desierto. Por lo tanto, esta ofrenda del Homer, ¿cierto?, y el maná están vinculados y transmiten un mensaje similar o equivalente. No importa si el Homer descendía milagrosamente del cielo a nuestras puertas, o si se obtiene mediante el duro trabajo del campo. Lo importante era, por un lado, observar cómo toda prosperidad y toda bendición vienen de la misma fuente, de Dios. Eso es lo primero. No importa que venga del cielo, que aparezca de milagro, o que venga a raíz de todo nuestro esfuerzo y trabajo duro, todo viene de Dios. Porque alguien puede decir: nadie me ayudó a mí, yo lo conseguí solo. ¿Estás seguro? Nunca nadie consigue las cosas por sí sola, siempre alguien le tiende una mano, le ayuda. Pero hay personas que pueden decir: en realidad nadie me ayudó. No importa que usted se haya esforzado y trabajado mucho por obtener algo, todo viene de Dios y viene de Él.
No importa si de repente usted no tiene nada y llega alguien a su casa y le da justo lo que necesita. Y uno dice, wow, ¿cómo Dios se acuerda de todo esto? Todo viene de Dios, ¿cierto? Todo lo bueno viene de su mano. No importa si los hijos de Israel tienen que ya empezar a trabajar la tierra, hacer el duro esfuerzo de... Ya no iba a caer del cielo el pan, el maná. Había que trabajar la tierra, esforzarse. Bueno, por ello significa que ese producto no iba a ser un beneficio y bendición de Dios. Dios ya nos abandonó, ya dejó de caer el maná. Porque los hijos de Israel venían de recibir 40 años este maná. Entonces, dejarlo de golpe para empezar a tener que trabajar la tierra y ofrecer el fruto de la tierra era un cambio bastante importante. Y quizás esto es como cuando un niño, ¿cierto? Un niño está en su casa. A lo mejor cuando es niño llega de milagro la comida, uno es bebé, no tiene conciencia y de repente la comida llegó a su boca. Siente hambre, está llorando, está haciendo tremendo escándalo y de repente le mete una cuchara ahí de comida y se queda calladito. Entonces, parece un milagro, ¿cierto? El niño quiere tomar algo, tiene hambre y recibe, ¿cierto?, el alimento de su madre. Entonces, eso es milagroso. Nos llevan prácticamente cuando somos pequeños la comida a nuestra boca. Es un milagro. Bueno, el Eterno hizo lo mismo con Israel en el desierto. Llevó la comida, ¿cierto?, a su boca, a su estómago. También dentro de las cosas que yo he leído y he estudiado, la riqueza de un hogar llega a través de cómo el hombre se comporte con su esposa. El jardín de la... Parece que lo estaba estudiando toda la semana. Pero es cierto. Y otra lectura más. Es cierto. Depende mucho de... Es que ese es el punto que en el fondo estamos viendo, porque a lo mejor en algún momento la comida llega a nuestras bocas, la bendición llega de manera milagrosa, como si fuéramos niños. Como dice la Escritura, Dios te llevó de la mano en el desierto. Pero también llega un momento donde hay que trabajar por el alimento. Ya no va a llegar por sí solo a la boca o a la mesa, hay que empezar a trabajar y esforzarse. Entonces, pasamos, ¿cierto?, de un momento a otro, en un momento de la vida. ¿Sí, Lili? Pero igual, aunque el pueblo de Israel recibía el maná en ese tiempo, igual no era que el maná se recogía solo y se transformaba en pan. Igual ellos tenían que salir todas las mañanas a recogerlo. Sí. Y a trabajarlo, amasarlo, cocerlo para transformarlo en alimento. Entonces tampoco era que llegaba tan fácil a la boca, ellos también tenían que moverse, tenían que hacer algo también. Bueno, el gran desafío que tenían era recoger la medida que Dios les había dicho. Exacto. Porque si sacaban más que eso, se podía podrir. En el fondo igual estaban menospreciando la porción que les daba. Entonces Dios nos da, pero también nosotros tenemos que trabajar en base a lo que Él nos da. Que ese es el punto. Dios en ese momento en el desierto con el maná les dio esa porción. Sí. Esto es lo que tienes que agradecer, recoger, esto es lo que Dios te está dando. Más que eso no, esto es lo que Dios te da. Y así como les dio eso en ese momento, en la tierra de Israel, ahora esto es lo que te da. Tienes que trabajar la tierra. Esto es lo que Él te está dando ahora. Así te dio esto acá, ahora te da esto acá, pero tienes que en el fondo tú hacer igual el esfuerzo para obtenerlo, pero Dios es el que te está proveyendo esta medida. Hay un versículo que dice, ni uno recogió más y ni uno recogió menos. Sí, O sea, todos recogieron la medida exacta con que se hubiese echado mucho. exacto. Entonces, la primera lección de esta conexión entre el maná y el homer, entonces es que de Dios viene todo esto, ¿cierto? Ya sea milagrosamente en el desierto o en la tierra hay que trabajar, todo viene de Dios. ¿Okay? Toda prosperidad y bendición. Y lo tenemos que reconocer en nuestra vida. Entonces, no importa si la llegada del alimento es milagrosa o natural o requiere el esfuerzo, etc. Viene de Dios. Entonces, lo fundamental para todos nosotros es ver esto, que hay que ver la mano de Dios manifestada en nuestra vida, a lo largo de nuestros asuntos, incluso cuando uno se lleva el pan en la boca.
Porque alguien podría pensar ese momento no tiene mucha importancia, pero podemos llevarnos el pan a la boca. Entonces Dios ha provisto nuestra necesidad. Ya Yeshua lo dijo, pero no se preocupen de tanta cosa. ¿Acaso Dios no se va a preocupar de darles lo que necesitan? Si lo hace con los lirios del campo, etcétera. Entonces, la ofrenda del Homer se toma de los productos agrícolas, celebra la continuidad de la providencia divina, o su ashgajá que se dice, en todo momento, en el desierto y en la tierra. Y esto es cierto para, sobre todo referente a cómo se alimentaban. Ahora, la capacidad de merecer la bendición de Dios depende de qué. Depende de mi esfuerzo, mi trabajo, mi dedicación. No, los sabios enseñan que en realidad la capacidad de merecer recibir bendición, o quizás más bendición, depende de nuestra capacidad para recibir su bondad. O sea, ¿estamos capacitados para recibir de su mano? ¿Somos lo suficientemente agradecidos como para recibir de su mano? Como dijo Yeshua, mira, al que poco se le dio y poco aprovechó, poco se le da. Pero al que en lo poco fue fiel, fue agradecido, lo multiplicó, se le pondrá mucho más. Entonces, Yeshua lo enseñó, ¿cierto? Enseñó esto mismo. La capacidad de merecer más y más bendición de su reino depende de nuestra capacidad de agradecer y recibir la bondad de Dios. Si no reconocemos su bondad, pues no merecemos más. Y si reconocemos su bondad, por supuesto que merecemos más. Y nos llamará siervos fieles y más nos dará. Jessica, ¿querías decir algo? Sí, lo que también reflexiono sobre tanto de la medida del maná y de lo que es el agradecer las bondades del Eterno, yo también observo que depende de cómo administramos la bendición del Eterno. Si el Eterno nos da una bendición y nosotros hacemos mal uso de esa bendición, cualquiera sea, trabajo, dinero, responsabilidad, si nosotros administramos y nos queda como grande, estamos haciendo mal uso de esa bendición y entonces al final vamos a tener que recibir menos. Y eso amerita también un paso previo, que es el de conocernos. Porque, por ejemplo, cuando se menciona el maná, recoger lo que cada uno va a comer. Entonces, primero yo tengo que saber cuánto es mi capacidad para poder tomar una cuenta exacta. También amerita de que yo tenga fe de que mañana va a haber maná. Entonces, yo veo como estos componentes que tienen que ver con la administración. Sí. Y a veces, muchas veces no recibimos más porque no nos da la capacidad de, por ejemplo, a lo mejor tener hasta un cargo superior, porque a lo mejor con eso que ya tenemos, estamos ya pero estresados. Claro. ¿Ya? Entonces, A lo mejor no está nada agradecido con su situación actual. Claro, entonces, ¿cómo vamos a recibir más? O ¿cómo recibir más dinero? Como ya repitiendo, hacemos mal uso. Entonces, lo que estoy viendo que hay como un mensaje importante que es de la administración. Y esa administración tiene otros pasos previos, que es el conocerse y ver en qué nivel estás. Porque a veces uno pide, no sé, pero yo quiero tener una gran empresa. Oye, pero si en la administración de la responsabilidad de una casa no eres capaz, ¿cómo? Claro. El Eterno no te va a dar más, porque si no vas a ser capaz. Sí, es cierto. Va a ser una maldición. Claro. Que por eso, de hecho, ya que lo pones así en una empresa, ¿qué pasa si yo tengo un trabajador que está pasándolo mal, está disconforme, no está agradecido con el trabajo, se siente muy mal?
voy a pensar yo si fuera el dueño en ponerlo en un puesto todavía superior donde tenga que hacer más cosas, se va a quejar más y está más, va a estar más incómodo. No, porque en realidad nos está dando la imagen de que tiene la capacidad de o sobrellevar o administrar, como dices tú, lo que ya tiene. Entonces es difícil ponerle más todavía. Bueno, de todas formas, como tú dices, hay personas que, o quizás a todos nos puede llegar a pasar, que de repente nos echamos más carga encima de la que podemos llevar. Y a lo mejor la que ya tenemos no la sabemos administrar bien en tiempo, en dinero o en otras circunstancias como para que eso sea de bendición y no estemos quejándonos todo el tiempo. Porque a Israel también le pasó, tenía el man todos los días. ¿Y qué pasó en algún momento? Se quejaban todos los días. No, que este pan aquí, no que allá, pero ¿cuándo vamos a comer esto? Entonces, como tú bien dices, o sea, tenemos muchas veces el objeto, por así decirlo, que administrar, pero no estamos haciéndolo de la mejor manera. Y por eso los sabios enseñan que la capacidad de merecer más abundancia de Dios depende de nuestra capacidad de administrar o saber recibir la bondad de Él en toda su dimensión. Si Él me da una bondad, que esa bondad no simplemente puede ser algo gratuito, que yo disfruto, me lo como y listo. A lo mejor su bondad fue darme una responsabilidad. Un hijo, por ejemplo. Y tengo que saber llevar bien a ese hijo y esa bendición que Dios me dio. Entonces, si yo realmente puedo sobrellevarlo bien, Dios también me va a bendecir en otros aspectos. Esa es como la clave. Porque no simplemente es un pan que uno se lleva a la boca y se acabó. Son otras cosas que Dios nos da también en la vida. A cada quien lo suyo. También con respecto a lo que dice Jessica, hay cosas que el Eterno a uno le da y las tiene ahí y no las toca. Yo hablo de mutuo propio, porque tuve una oportunidad y una compañera de trabajo me aconsejó y también mi señora dio su opinión, pero yo no hice caso, fui llevado por mi porfía. Y en este instante sería otra cosa. Pero bueno, y así también en la Torá hay un ejemplo de la persona esa que el rey que tiene que tirar las 3 flechas. Le estaban dando una oportunidad mayor, pero él solamente lanzó 3. Y bueno, ahí es donde uno le pone las cosas adelante. Y el dicho Goín dice, la oportunidad ¿cuántas veces se presenta en la vida? Una vez. Una vez. Y justo en ese momento hay que tomarla, si no... Pero ahí también está, quizá, a veces nosotros esperamos el golpe de suerte, la oportunidad, que puede ser cierto, de repente puede haber una gran oportunidad. Pero siempre, y esto es lo que dicen la mayoría de las personas exitosas cuando se refieren a ese aspecto, la clave para realmente tomar la oportunidad es haberse preparado para tomar esa oportunidad y cuando llegue el momento la aproveche. Porque si una persona no está capacitada para tomar esa oportunidad, se perdió. Y ese es el punto, y por eso es que uno tiene que aprender a tener la capacidad de recibir la bendición de Dios, lo que Él nos dio en nuestro momento, en este momento en la vida, bien, para que cuando llegue un momento en que la oportunidad se dé, la podamos tomar y la aprovechemos. Yo por lo menos, al menos lo viví en estos últimos años, ¿cierto? Con el tema del trabajo, que para mí era igual una aflicción, quizás haber estudiado tantos años, todavía no tener mucha carrera, y al final se me dio una oportunidad sobre otra, y al final como que en poco tiempo fue demasiado como lo bueno que me pasó, aunque yo no lo estaba pasando tan bien, porque era mucho estrés todo lo que tenía, pero en algún momento uno tiene que sentarse y decir, no, ahora lo logré, o sea, Dios me dio todo esto, estoy pudiéndolo llevar, después me dieron esto también, entonces, pero haberse preparado y tenido las herramientas y haber dicho, sí, puedo ser capaz, Dios me puede ayudar en esto, es la clave, porque cuando se presenta la oportunidad, a mí igual me dijeron, mira, te voy a ofrecer esta oportunidad, no me respondas ahora. Bueno, me dijeron un garabato entre medio.
No me respondáis ahora, piénsalo bien. Es como te pongo a ti o llamo a alguien más. Pero dime tú, ¿de verdad crees tú que puedes llevar todo esto? Entonces uno tiene, si uno no se hubiese preparado, no estuviese con la capacidad, ¿cierto?, de decir, Dios me puede bendecir, puedo hacerlo con Él, como uno dice, todo lo puedo en Dios, en el Mesías que me fortalece. Entonces, vuelvo al tema para concluir. Hay una pregunta que a veces se hace. ¿El mundo permanece bajo la dirección y jurisdicción de Dios? ¿Os fue dado totalmente el mundo para el hombre? Y por lo tanto el hombre conduce lo que es el mundo. O sea, Dios creó, hizo todo, desaparece, y deja al hombre a cargo, o Dios está en el control de todo el mundo. Aquí no cabe la opción que a veces se habla, ¿cierto? Por ejemplo, el cristianismo, de que Satanás gobierna el mundo. No, eso no lo ponemos ni siquiera en la mesa. O es Dios o nos ha dejado a nosotros, porque eso es lo que dice la Torá. No dice que dejó a Satanás gobernando el mundo. Ahora, puede que esté dentro de nosotros y dejémosla ahí. El Talmud dice que las dos cosas son ciertas, tanto que Dios gobierna el mundo como que fue dado para nosotros y nosotros lo gobernamos. Y la distinción radica en lo siguiente, y los sabios son súper prácticos. La distinción si Dios gobierna el mundo o si nosotros gobernamos el mundo radica en un antes y un después de recitar una bendición. Y ahí eso citan los sabios. Es porque obtener placer, beneficio, bendición, éxito, prosperidad, sin reconocer la fuente que hizo, ¿cierto?, aquello, se asemeja a un ladrón que entra y roba de una propiedad. Si nosotros como personas no reconociéramos que fue Dios quien creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, y no le agradeciéramos, ni proclamáramos, ni supiéramos que Él fue el que hizo todo esto, seríamos ladrones, como un ladrón. Solo después, dicen los sabios, de hacer una bendición o de recibir y declarar en el fondo que esto es una bendición y que viene de Dios, declarando su origen, es que podemos tomarlo para nosotros mismos. Esto sale en el Talmud Tratado de Berajot, el Tratado de las Bendiciones. Entonces los sabios enseñan esto. La gran diferencia entre si Dios gobierna o no el mundo y reconocerlo es bendecirlo. Él me dio esta fruta, este pan, este vino, me dio esto, lo bendigo, porque sé que vino de Él. Y este es el mismo principio del maná y el homer. Entonces, de este modo, el homer es comparado con una bendición que produce, ¿qué cosa? El disfrute del deleite del resto de las cosechas de la tierra de Israel. La primera de las cosechas. Lo reconozco a Él, que de Él vino esto, se lo ofrezco a Él, y por lo tanto, todo el deleite que pueda tener después en el resto de las cosechas, ya estoy reconociendo y habiendo bendecido su nombre por esto, ya sé que viene de su mano, lo reconozco. Entonces esto también es un requisito previo para que cualquiera que cosechaba en Israel lo pudiera hacer después de esta ofrenda de cebada y del resto de los productos del campo. Por lo tanto, la ofrenda del homer, que es una ofrenda de fe en el fondo, es ver también que en el entorno natural de la tierra, ¿cierto?, también, por así decirlo, ocultamente está Dios allí, está ocurriendo. Hay algo particular también. Dicen los sabios que la caída de Amán, en el libro de Esther, precisamente él cayó un día 16 de Nisan, que fue cuando se recogió la primera ofrenda del homer. Y dicen que no es casualidad, ya que el propio Amán admitió que, en el fondo, ante los que seguían a Mordejai, que el homer había anulado las piezas de plata que representaban al rey Ahasverosh para matar a los judíos. O sea, en el fondo, él decía, toda la honra, ¿cierto?, que Dios le podría haber dado a Mordejai, en realidad quedaba
nula, ¿cierto? Y tenía que él reconocerlo a él. Pero como Mordejai reconoció a Dios en el fondo, que estaba detrás de todo esto, por mucho que él le hubiese ofrecido recompensa por su cabeza o haya intentado matarlo, no lo logró. En el fondo es como que Dios operara ocultamente, como lo sabemos en el libro de Purim. Fue en ese día donde él cayó, donde en realidad él tuvo que reconocer que todo lo que planeó se le vino abajo, porque la providencia de Dios estaba en favor de su pueblo en ese momento. Entonces, en el fondo, y dejémoslo hasta aquí, la ofrenda del Homer, ¿cierto?, nos habla del bien que Dios ha hecho con nuestra vida, que nos ha sostenido, nos sostuvo y nos ha permitido llegar hasta esta ocasión, como cantábamos, ¿cierto? Nos permitió llegar hasta acá. Ese es el Homer. Y no ofrecerle lo primero, la primicia de nuestros frutos, la mayor alegría, ¿cierto? Porque ese es el tema. Uno bendice y se come el primer mordisco. No el último cuando ya no puede más. El primero cuando tiene hambre. Cuando uno se va a deleitar. En ese momento bendice al Creador, no después. Bueno, igual hay una bendición después de comer. Está bien. Pero lo hacemos en ese momento cuando vamos a disfrutar, porque tenemos que reconocer que todo viene de su mano y todo viene de Dios. Tanto lo milagroso como lo natural. Todo viene de Él. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Shabbat Shalom.